Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Cuando leemos los Salmos, somos conscientes de que tenemos entre manos a una pieza dorada de la literatura universal, de unos 3000 años de antigüedad. Pero cuando los estudiamos y tratamos de obtener de ellos la enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto en ellos para nosotros, es necesario que recordemos que los salmos fueron piezas, himnos, oraciones, con las cuales el pueblo de Israel alababa, eran parte de la liturgia del pueblo de Israel, y esa situación en la que el pueblo adoraba, alababa a Yahvé, al Dios nacional, estaba en un contexto histórico determinado. Nunca fue fácil la historia del pueblo de Israel. Y es necesario a veces revisar específicamente qué acontecía cuando determinado salmo fue escrito y fue cantado, porque la historia a veces tenía sus particularidades. Así que cuando revisamos un salmo, debemos de revisar cuál es la historia que está detrás del salmo, para poder entenderlo mejor desde su punto de vista existencial. Los salmos, casi todos, tienen un componente en el cual alaban al Dios de Israel, el Dios del pueblo, y también trascendían más allá al Dios creador del universo, al Dios creador del mundo, al sustentador de la vida, y también al Dios personal, a un Dios que tomaba en cuenta lo que cada miembro del pueblo de Israel sentía o necesitaba. Los israelitas tenían muy presentes y fueron los primeros en la historia de la humanidad en trazar un sentido lineal para la historia. La historia tenía un comienzo, tenía un final, y su Dios era el rector de esa historia. Así que en los Salmos encontramos, y esto es reconocido por todos los teólogos, encontramos principios, valores de índole doctrinal que definen, trascienden el tiempo y nos dan características, nos hablan del hombre, nos hablan de Dios, nos hablan de la historia. La mayoría de los salmos son de tiempos davídicos, y quiero resaltar, por razones del texto que vamos a tomar hoy, que en tiempos en que se escribieron los salmos, el pueblo de Israel se consideraba con razón como hijo de Dios, como hijo de Yahvé, como ungido de Dios, como escogido de Dios. Era el pueblo escogido, el pueblo que Dios había formado y había escogido para, a través de él, alcanzar en bendición y salvación a todas las familias del mundo, promesa dada a Abraham. Así que el pueblo de Israel se consideraba con razón plena, un pueblo escogido, un pueblo ungido. Había un sentido de Mesías en su concepción como pueblo. Eran pueblo de Dios, y en más de una oportunidad son llamados por los profetas hijo de Dios, el pueblo de Israel. Igualmente, el rey David y algunos otros reyes fueron ungidos, escogidos. Vamos, del rey David habrá de venir el linaje mesiánico. Entonces, había en la presencia del rey de Israel, en la presencia del pueblo de Israel y en la conciencia de pueblo y de rey, el sentido de unción, de escogencia, de especialidad. Por lo tanto, algunos salmos mencionan y se refieren al rey con un carácter
de importancia especial, de unción especial, porque de él, de la casa de David, habrá de salir el que reinará por siempre, el Hijo de David, que encontramos cientos de años después. Así que algunos salmos tienen también incluso contenido profético, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy quiero que meditemos sobre la primera estrofa, solo sobre la primera estrofa del Salmo 2. Voy a leer para ustedes los primeros 3 versículos, Nueva Versión Internacional. Primera estrofa. El salmista escribe: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Este es uno de los llamados salmos regios del Salterio. Tiene un estilo enérgico, tiene una expresión dramática. Estaba redactado para que los oyentes, cuando este salmo era entonado, sobrecogía a la feligresía, sobrecogía al pueblo. El pueblo vivía en una frecuente y cuasi constante agresión, hostilidad de las etnias y tribus vecinas. La historia de David prácticamente está signada por su guerra contra el pueblo filisteo. Pero es que ya en tiempos de David se está levantando el imperio asirio, que habrá de venir por ellos también. Así que el pueblo de Israel, que navegaba en aguas turbulentas con frecuencia con sus vecinos, siente esta estrofa que se canta y la siente como historia propia. Pero más aún, nos aclaran los estudiosos de los Salmos que David mismo, como rey, era perseguido, incluso a nivel de palacio, a nivel de familia. Golpe contra David, golpe contra Israel, asalto contra el que habrá de dar linaje al Mesías, el pueblo de Jacob, el rey David. Se sentían con frecuente razón bajo amenaza. Encontraremos, por lo tanto, en este y en otros salmos tonalidades mesiánicas. Tomando en cuenta esto, quiero decirles algo que he aprendido esta semana. Este es el primer escrito del Antiguo Testamento donde se menciona la palabra Mashiach como un término técnico que designa al Salvador futuro que habrá de establecer el reino mesiánico en la historia. Por primera vez, el Salmo 2 utiliza esta palabra, Mesías, ungido, con todo el sentido profético y que habrá de trascender los siglos hasta caer en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús de Nazaret, y de él comentarán las cartas, inclusive comentará la visión de Juan en la isla de Patmos. Hermanos, en esta estrofa que he leído, esta primera estrofa, el salmista reflexiona sobre una realidad pues que es histórica, terrena, que le es común al pueblo y le es común a él. La escena es no de bonanza, no de paz, la escena es de conflicto. Yo sé que usualmente no gustan los sermones que se refieren al conflicto, a la lucha, al enfrentamiento, y esto da lugar al título que expresamente, de manera exprofesa, le he dado a esta exposición. Objetivo: el cielo por asalto.
La palabra asalto lo lleva consigo. Asalto lleva violencia. Vamos, pero es que el pueblo de Israel sufría violencia. El rey David sufría violencia. El Mesías, cuando viniera Cristo el Señor, Jesús de Nazaret, sufriría violencia. La iglesia del Señor sufriría violencia hasta nuestro tiempo. Se levanta una pregunta, así empieza el canto. Y lo que se pregunta David es, ¿por qué? Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Está levantando una pregunta, porque él observa a su alrededor sublevación, rebelión, conspiración, confabulación. ¿Lo notamos? Ahí está en esa estrofa. Es una realidad, él la identifica. Hay un tumulto consciente, estudiado. Muchos participan de él. Se ponen de acuerdo con un objetivo, derribar, para establecer luego algo. ¿A quién derribar? Él lo dice, contra Dios y contra su ungido, contra el Cristo, el Mesías, que habrá de venir. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué piensan? ¿Por qué maquinan? ¿Por qué traman? ¿Por qué consultan? ¿Por qué se organizan? Los hombres contra Israel, contra el rey, contra el Mesías, y luego para darle a esto la trascendencia y la aplicación lógica, contra la palabra de Dios, contra la iglesia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, contra el Evangelio, contra el plan de salvación, contra la persona misma de Dios y contra la persona misma de Jesús de Nazaret. Esta es la pregunta y esto es lo que nos va a ocupar. Porque, hermanos, hay sublevación, conspiración, revelación de rebeldía, confabulación, concertación. Es lo que denuncia el Salmo. En medio de una pregunta, observa la realidad y ve que los hombres están en esa onda. Lo califica, sin embargo, diciendo, esto es en vano. Esto es en vano. No es que no tenga explicación, no es que no tenga razón ni tenga lógica. En vano significa aquí que no tiene oportunidad de triunfar. En vano es que no lo van a alcanzar. El vano es que no van a prosperar. La palabra en hebreo es rik, y rik aquí es insensatos. ¿Por qué esta rebelión insensata? Esta sublevación insensata, esta confabulación insensata, esta conspiración insensata. ¿Por qué? Si no va a prosperar, no va a triunfar, no va a alcanzar su objetivo. Es contra Dios y es contra su Mesías. ¿Quiénes conspiran? Lo explica. Dice naciones. Reina Valera hace bien en poner gentes. Gentes, pueblo, masas, reyes, gobernantes. Más adelante mencionará jueces. Hermanos, esto es lo que hoy en día los sociólogos y los politólogos llaman alegremente y se contentan cuando ven un fenómeno, lo etiquetan de transversalidad. Sí, aquí hay transversalidad en esta concertación, en este intento de golpe contra Dios y contra su ungido, contra su Cristo. Transversalidad, gente de todo tipo, es el de a pie y el VIP, el very important person. ¿Es el ilustre o es el analfabeta? ¿Es el rico o es el pobre?
¿Es el de un continente o el de otro? ¿El que tiene un pensamiento, una preferencia, un gusto u otro? Y la pregunta del salmista es, ¿qué une a los Homo sapiens? Si somos tan desunidos, frecuentemente y en todo, en una familia hay desunión, en la iglesia hay desunión, en los pueblos hay desunión. Vamos, somos desunidos para el deporte, desunidos para nuestras preferencias, gustos, y tenemos razones, somos diferentes. Sí, si somos tan desunidos en todo, ¿por qué, se pregunta el salmista? Para esto sí, hay oposición concertada. Contra Dios la hay, contra el Cristo la hay. Esta es la pregunta del salmista. ¿Por qué? Pastor Bautista Martin Luther King, conocido de nosotros, escribió en una oportunidad, cito, en un determinado aspecto, la historia del hombre es el relato de la lucha entre el bien y el mal. La historia del hombre es el relato de la lucha entre el bien y el mal. Sí, hermanos, aquí hay una oposición insensata contra Yahvé y su Mesías. Sí, es contra Dios el Creador, contra el Dios de Israel, contra el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, contra el Evangelio de salvación que Él encarna, contra la iglesia que Él fundó y deja para que se expanda el reino de Dios. Es una resistencia que, además de orquestada, es contagiosa. Hermanos, más aún, para nosotros y nuestro tiempo, es una resistencia, una oposición que es promocionada de distintas maneras y por diferentes medios y por todos los flancos. Oposición contra Dios, contra Cristo, contra la fe, contra la iglesia, contra la palabra de Dios. En todas partes, a todos los niveles, poniéndose de acuerdo, tramando, maquinando, acordando. El salmista es verdad que está anunciando la oposición que va a sufrir el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. La va a sufrir en forma especial, dramática. Pero, ¿saben qué? Aquí él está advirtiendo que la oposición comienza contra Dios y contra su Mesías, contra el Señor, el Dios creador, sustentador, contra ese Dios y contra Cristo. Hermanos, el asunto es que esto no es nuevo, ni comenzó con el asedio a Israel. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios escrita, la palabra revelada, se nos advierte que desde los albores de la historia del hombre, el hombre quiso ser igual a Dios. No le bastó ser imagen y semejanza, representante de Dios, no. La egolatría le fue tocada astutamente, hábilmente, y él sucumbió ante la tentación de ser igual a Dios. Desde ahí empieza el asalto, el golpe. Queriendo ser más, terminó siendo menos. Pero es que desconoció su naturaleza y quiso ser Dios y tener sus propios mesías. Ahora, esto acontece en el Génesis, en el origen de los orígenes, y acontece porque pasa a ser representativo de lo que acontece en todo hombre, en toda mujer, en toda latitud, en toda cultura, a través de todos los tiempos. Hoy, incluido, los hombres consideran a Dios como un opresor, como un patrón déspota,
alguien que reprime las potencialidades humanas, que esclaviza, que reprime, que aliena, que limita, que incomoda. Un aguafiestas, nos dirían los jóvenes. Eso pasa a ser Dios. Esto es lo que nos dicen hoy. Pero es que esto es lo mismo que acontecía en el relato edémico, miles y miles de años atrás. Es el mismo, parece que la narración se repitiera. Su vigencia es extrema, sin lugar a dudas. Hoy el hombre predica que el rechazo a Dios para tener libertad, el rechazo a Dios en nombre del progreso, la autarquía, yo me gobierno a mí mismo, cada quien que haga lo que quiera. Y para eso hay que rechazar a Dios. Rechazo a Dios y a su Cristo y a su Mesías para obtener la felicidad, en nombre de la modernidad. Y si están un poco borrachos a las 2 de la madrugada, cantan la canción de Sinatra a mi manera. Lo mismo. Hace 3000 años, David escribió y aseguró que estos hombres, todos, no importa en qué nivel de gobierno, poder, cultura tengan, todos dicen, verbalizan, expresan en su discurso algo que nos es muy familiar hoy en día. Voy a leer lo que se escribió hace 3000 años, que verbalizan los hombres contra Dios, contra su plan de salvación, contra su Mesías, contra su iglesia, contra su palabra, contra su evangelio, como lo hacen hoy en día, muy familiar. Miren lo que escribe el salmista, ¿no parece escrito hoy? Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Aquí hay un orgullo existencial, vacuo, pero también hay una agresividad en contra de quien debe estar oprimiéndoles. Esto me sabe a siglo XVIII y más a siglo XIX. Esto pareciera ser el materialismo de la ideología alemana, de los hegelianos de izquierda, de Marx, Feuerbach y compañía. No es nada nuevo. Lo que hicieron estos en Francia en el 18, en Alemania en el 19, en el 20 lo que hemos hecho simplemente es digerirlo, aplicarlo, pero es lo mismo. Creo que estamos viviendo un redivivus de aquel iluminismo francés y del materialismo alemán. Nada nuevo, porque esto es adámico, esto va mucho más lejos todavía. Y es tan presente y tan vigente como el día de hoy y como lo que acontece en nuestro pueblo, en nuestra comarca, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra república, en nuestro continente, en nuestra cultura occidental desarrollada. Esto es lo que hay. Los niveles políticos, los niveles sociales, los niveles culturales, contra Dios y contra su ungido. Es la irreligiosidad imperante. Esta semana escuchaba 1 hora de entrevista en televisión en horario premium, horario estelar, 1 hora de entrevista en un programa que era supuestamente de entretenimiento y le entregaron 1 hora a un miembro, a un ilustre humanista español, miembro de la Real Academia, para que, entre otras cosas, dedicara parte de sus declaraciones a esto que literalmente me lo grabé. La religión está muerta, y bien muerta. El cristianismo está muerto, y bien muerto. Son palabras. Y ahí la audiencia en plató, toda joven, aplaudía. El entrevistador sonreía. Esto es lo que hay acá. Es algo así como que necesito matar a Dios para salvar al hombre. Qué anacrónico estás. Esta es una medicina antigua, fracasada, vieja. La idea central, por lo tanto, que estoy tratando de dejar al acercarme al final es esta. La historia del hombre registra su rechazo consciente, continuo, concertado,
contra la soberanía y el señorío de Dios y de su Hijo, Cristo Jesús. Esta es la idea central. La idea central es que hoy en día lo vivimos tanto o más que en tiempos del salmista. El hombre rechazando de manera consciente, continua y concertada la soberanía de Dios, el señorío de Dios y de su Hijo Cristo Jesús. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Si no lo identificamos, estamos viendo la pared o estamos cerrando los ojos. Esto es lo que nosotros vemos. Esto es humanismo ateísta, craso y duro en la cultura que tenemos en nuestra sociedad occidental desarrollada. Y esto simplemente cuando leo, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo, es que me pareciera estar leyendo a Carlos Marx. El nombre que he dado a este sermón, El cielo por asalto, es propia de él. Leo literalmente: asaltar a los cielos. En otra parte, asaltar el cielo. Abunda en su carta a Ludwig Kugelmann. Pero que de esto hace ya casi 2 siglos. Bueno, no me extraña, es el mismo quien decía que el hombre es la deidad suprema. Y otro de sus compañeros de ideología fue el creador de aquella famosa frase Homo homini Deus, el hombre es el Dios del hombre. Y luego habría de venir en Alemania misma alguien que nosotros reconoceremos por su frase Dios ha muerto, que viva el superhombre. Dice: vendrá el hombre del futuro, vencedor de Dios y vencedor de la nada. Dios ha muerto, que viva el superhombre. ¿Algo nuevo hoy? No. Esta es la herencia natural. Estamos repitiendo, cual loros, viviendo por conveniencia. Lo que nos interesa, el asalto, el derribar y el establecer algo diferente. Es algo así como con el puño en alto, un grito contra Dios para cantarle un himno al hombre. Esto es lo que vemos. Contra Dios, contra su Cristo, contra su palabra, contra su evangelio, contra su plan de salvación y contra su iglesia, contra nosotros. Así que no nos extrañemos, porque si con el Mesías hicieron lo que hicieron, con nosotros harán igual o más si somos fieles. Nuestro tiempo, hermanos, como pastor, es mi responsabilidad advertir y alertar. Nuestro tiempo, nuestra sociedad vive un humanismo que predica cambio, cambio en paradigmas, cambio en modelos, cambio de normas, cambio de leyes, cambio de referentes. Es una redefinición inclusive de la hombridad. Es una redefinición, una especie de nueva antropología que se está planteando. Estamos viviendo tiempos excepcionales en la importancia. Se está cambiando el tejido social, las instituciones se están redefiniendo, reorientando en nuestra propia cara y no se está ocultando. Falta saber si lo estamos observando y discerniendo, si estamos dando la respuesta que nos toca dar como Iglesia de Cristo. Hay una emancipación moral que se vende en todo mercadillo social. Hay que emanciparse de la dictadura de un Dios que hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Es basta de cadenas, basta de yugo. No, aquí dice, hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos de su yugo. Se montan otras cadenas y se montan otros yugos. Y el desastre que observamos es súper obvio, evidente y esperable. Hermanos, debo de terminar, pero si esta historia
tuvo un origen geniásico hace miles y miles de años y no ha hecho más que repetirse y reformatearse con el pasar del tiempo y de las culturas y de las latitudes y las civilizaciones y de los líderes, de los que hablan, de los que escriben, de los que obedecen como borregos, de los que van tras la moda. Así ha ido. Esta historia ha tenido un trayecto que el salmista advierte es insensato porque no va a alcanzar su objetivo. Es insensato. Y le voy a decir por qué es insensato. ¿Por qué no podrá alcanzar su objetivo? Porque está luchando contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Ahí está trazada, marcada, definida su derrota. Está pronosticado su final. Escatología, sí. Yo diría, parodiando al Nobel colombiano, que esta es la crónica que tiene un final anunciado. Y está anunciado en la sagrada palabra de Dios, de la que se burlan todos hoy. La historia, hermanos, no va al azar. Dios la controla. Tuvo su origen y tiene un destino. Hay un zigzagueo de miles y cientos de años, sí. Pero ese asalto a los cielos, ese asalto al cielo, ese asalto a Dios, a su Hijo, a su Evangelio, a su palabra, a su iglesia, no prosperará. Y no porque lo diga un fanático que está aquí predicando en este pequeño púlpito, a esta pequeña congregación. No, es que lo dice la palabra de Dios. Y quiero justamente cerrar con esa lectura. En Apocalipsis, ya una de las últimas páginas, capítulo 17, cito para ustedes en la visión de Juan de Patmos. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. Esto está escrito. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y se puede confiar en ellas. Aquí dice, pelearán contra el Cordero. Sí, hermanos, pleito, conflicto. No gusta oír esta palabra de un púlpito. Queremos son mesas de diálogo y abrazos y dormir con el enemigo. No es la idea. El Señor Jesús la trazó muy clara. El Mesías, el ungido de Dios, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo no he venido a sembrar paz en la tierra, sino división. Y a nosotros nos ha sido encargado el ministerio de la reconciliación. Sobre eso predicaremos próximamente. Lo leo de nuevo el texto para finalizar. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. Por eso el Salmo 2 tiene otras estrofas y termina como termina. Bienaventurado aquel, feliz aquel que confía en Dios, que confía en su Dios. Démosle gracias a Él en oración, porque garantizado está su estabilidad, la estabilidad del reino, la implantación del reino de Dios, cuando Él venga en gloria y en poder. Soli Deo Gloria.